Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Hace un tiempo habíamos hecho un recorrido, diferentes programas, para conocer un poquito cuál era la vida de algunos paraguayos, compatriotas nuestros muy jóvenes, algunos de ellos estudiando en el exterior, algunos en puntos muy distantes, con culturas y costumbres tan diferentes, para ver un poquito cuál era la vida del becario en una situación así tan lejana, tan diferente, un mundo tan extraño, para ver cómo les iba la adaptación, lo que estaban aprendiendo, las perspectivas de un retorno y aplicación de lo que aprendieron en nuestro país. Y fueron contactos, lógicamente, por Zoom. Cuando nuestra producción aquí nos comentaba que uno de ellos estaba por Paraguay un tiempo y después regresar, dijimos, bueno, traigámoslo al canal. Y accedió, nos da parte de su tiempo antes de volver a empacar para ir a Turquía. Ramón Ayala, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, un gusto también compartir con todos ustedes y bueno, muchas gracias por recibirnos en este programa. Estamos acá a las órdenes y gracias nuevamente por la invitación. ¿Sos becario paraguayo en Turquía desde qué año? Yo soy becario paraguayo en Turquía desde el año 2019. Yo gané la beca en el 2019, justamente valga la redundancia. Y bueno, empecé en septiembre del año 2019, valga otra vez la redundancia, la carrera ya de grado. Mirá en qué tiempo te fuiste, finales del 19 y en el 2020 todo lo que sucedió. ¿Viajaste? ¿Cuándo fue tu primer vuelo allá? Y mi primer vuelo fue en septiembre de 2019, sí. Recuerdo que fui allá, fueron como 14 o 15 horas de vuelos de Brasil hasta allá. Y bueno, llegué y bueno, fue totalmente un lugar diferente. Un mundo totalmente diferente y unos meses después empieza el tema de la pandemia. Así, el escenario, más allá de irte a otro mundo y adaptarte, buscar la forma de aprender y de conocer un ambiente tan distinto, también el mundo estaba conociendo un ambiente distinto, cuál era la pandemia, ¿no? Todo eso te tocó administrar, Ramón. Así mismo, me tocó estar lejos de mi casa, estar lejos de mi familia, digamos. En la pandemia empezó en el 2020, recuerdo que era todo, cerraban todas las fronteras, yo seguía las noticias de Paraguay muy cerca, ponía la radio, la 780, ponía por ejemplo por internet y escuchaba cómo iban pasando todos los sucesos, porque comenzaban a cerrar todo, digamos, las fronteras también. Y bueno, fue, digamos, una época bastante complicada para todo el mundo, porque no solo en Latinoamérica, sino que también hacia allá fue una crisis muy importante porque a la gente le costó quedarse en casa, a la gente le costó cambiar su estilo de vida. Entonces, realmente fue una etapa muy dura, tanto económica y tanto emocionalmente para muchos, ¿verdad? Yo recuerdo que allá nosotros entramos todos en cuarentena en un edificio, no podíamos salir nadie, todo era pedir delivery, mandar llamar, para que nos traigan hasta el edificio las cosas del súper. Fue muy complicado al comienzo, pero luego uno se fue acostumbrando también a eso, ¿verdad? No, realmente te admiro, porque si para nosotros aquí jugando de local fue difícil, me imagino a alguien jugando de visitante y tan lejos, pero cuando ganás la beca, ¿para qué carrera? Yo gané la beca, gané para la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, en una universidad que se llama Hondo Cuzmagis, que sería como la Universidad 19 de Mayo en español, una universidad ubicada cerca del Mar Negro. Digamos que tiene el Mar Negro y está pasando el Mar Negro, está Ucrania, Rusia, países que hoy están complicados. Vaya también. zona, ¿eh? Sí, vaya zona, así es. Samsung se llama el lugar. Así mismo es. Bueno, me decías que antes de ganar esa beca vos ya estabas activando en ONGs, en agrupaciones. ¿A qué te dedicabas? Sí, yo mucho antes desde adolescente, yo estuve muy metido en el tema de participación de derechos de niñez y adolescencia. Digamos, gracias a Dios tuve la oportunidad de formar parte de distintos espacios, digamos, de participación, valga la redundancia, de derechos de niñez y adolescencia. Fui representante de mi ciudad, fui representante del Departamento Central en el Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia, un estamento donde estaban reunidos diferentes organizaciones y autoridades de la gobernación central y donde se tocaban temas de niñez. Luego fui también representante de la Plataforma Nacional en su momento, en donde me tocó representar a Paraguay en varios congresos internacionales en otros países, en Argentina, en Perú, en Uruguay. También tuve una representación regional en el año 2016, estaba en el colegio todavía, en Estados Unidos, Nueva York, en Naciones Unidas. O sea, siempre fui un chico muy activo y siempre me interesó mucho lo que tiene que ver con la cuestión de política y participación ciudadana. Y bueno, al fin y al cabo, después en la carrera que elegí también tiene que ver
mucho con eso. ¿Y cómo haces? Yo tengo probablemente el doble de tu edad y no tengo ese currículum. ¿Cómo haces? ¿Qué tiempo vivías, Ramón? Siempre decía mi tía, yo recuerdo que me decía a mí que prácticamente la casa era un hotel porque yo no me quedaba. Salía del colegio y me iba en la tarde a todas mis actividades. Porque también trataba de hacer mis actividades de ocio porque me exigían en la casa tener que irte al cumpleaños, hacer esto. Y también hacía mis actividades de ocio y estaba prácticamente, yo creo que 24/7 moviéndome, ¿verdad? Yo creo que eso fue lo que generó todo esto que tengo ahora también. Yo creo que eso es el vivo ejemplo, el mejor ejemplo para aquellos que dicen sí se puede, ¿verdad? A veces creemos que no vamos a llegar, que no vamos a poder. No tengo tiempo. Yo no sé, el día, no sé cómo hiciste para que el día tenga 48 horas. No sé cómo se hace eso. Es un secreto. Yo creo que esas actividades que tuviste también forjaron tu personalidad, ¿verdad? Porque no fue fácil. Fuiste a un lugar tan lejano y en un contexto mundial muy difícil. Esas actividades, esa experiencia que ya tenías desde muy chico, forjó una personalidad fuerte como para poder administrar todo eso, Ramón. ¿Crees que es así? Totalmente, así mismo. Yo creo que esos espacios donde participé, todas las herramientas que yo fui obteniendo y tomando a lo largo de mi adolescencia, digamos, fueron después, digamos, como la llave que abrieron las puertas y que me dieron la fuerza para poder seguir y mirar un poco más hacia arriba, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, si ya logré hasta acá, ¿por qué no puedo ir logrando más cosas? Y sí, yo creo que sí se puede. Lo importante es siempre querer. Para algunos va a ser más difícil, para otros va a ser más fácil, porque vivimos lastimosamente también en una cuestión de desigualdad social. Hay gente que tiene dinero, que puede más rápido llegar a ciertos objetivos. Hay gente que no tiene tanto y que tenemos que luchar a miñera, como se dice en guaraní. Pero se llega, se logra. Va a ser difícil, van a haber momentos muy duros, pero se logra. O sea, yo siempre fui de la política de eso. Yo siempre decía, yo quiero y yo puedo. Uno de los primeros así desafíos seguramente es el idioma, ¿no? Vos fuiste con idioma turco cero. Cero. A ver, llegaste allá, bueno, te dijeron, mira, 1 año para que te aprendas este idioma o si no, no funciona. ¿Cómo fue? Así mismo es. Yo recuerdo muy bien porque hay unas exigencias cuando tienes que aprender el idioma y pues tienes que tener el certificado del nivel avanzado para poder entrar a la universidad. Y yo recuerdo muy bien que, bueno, básicamente el primer año no sabía nada de turco. Me fui, me encontré con diferentes personas de diferentes países y la profesora enseñando turco en turco. O sea, no era inglés. Y yo dije, ¿cómo nos van a enseñar? Yo no voy a aprender. Pero yo siempre digo, el arte de ser profesor es una cosa aparte. Ajá. Y pues yo creo que la profesora era muy buena. Era increíble porque realmente hizo que estudiantes latinos, porque estaban una mexicana, un venezolano, un colombiano, puedan aprender un idioma tan distinto al nuestro y de una manera increíble, porque estaban no solo países, no solo latinos, también habían africanos, personas de países árabes, asiáticos, y yo creo que fue uno de los desafíos más grandes que tuve, aprender el idioma turco. Por lo menos ahí no te sentiste solo, ¿no? Había otros que estaban tan perdidos como vos. Sí, sí. Bueno, ya somos varios, bueno, vamos a empujarla. Totalmente. Sirve eso muchas veces, ¿no? La solidaridad de alguien que también está pasando por lo mismo. Totalmente, hacíamos chistes, decíamos, y bueno, si no terminamos aprendiendo turco, vamos a terminar aprendiendo otra cosa, pero vamos a aprender algo. Entonces, estábamos en esa lucha, ¿verdad? Nosotros vemos acá, se consume bastante televisión turca, o sea, novelas y compañía. Y yo no sé si están así, pero veo un ambiente muy occidental, cuando que de repente uno tiene el prejuicio de que allá tienen otro tipo de vestimenta, de cultura. ¿Es un país occidentalizado, ciertamente? Sí, tiene muchas cosas occidentales, o sea, no es un país, y de hecho que no es un país tampoco árabe, es un país, digamos, que está entre Asia y Europa, y netamente confundimos a los turcos con los árabes, pero los turcos son otro grupo de gente y los árabes son otro grupo de personas, ¿verdad? Y es un país que realmente está muy occidentalizado en muchos sentidos. En la educación, el país de hecho es un país democrático y laico, por lo que aunque la mayoría sea musulmana, en un 90%, si no estoy errado, no existe una represión por practicar otra religión. De hecho, hay iglesias cristianas. De hecho, en mi ciudad, una ciudad tan pequeña, en donde prácticamente no hay católicos, hay una iglesia católica con un párroco que es de Argentina, por ejemplo. Ah, mira. Entonces, es muy interesante esa biodiversidad de religiones y de culturas. ¿Cómo es el turco? ¿Es receptivo? ¿Es amable con el extranjero?
Sí, Más allá del turista, me refiero a la gente que va y se queda ahí para estudiar. sí, el turco, yo hablo de mi experiencia personal, a mí realmente me ayudaron mucho, fueron muy amables conmigo, a ellos les gusta conocer otra cultura, quieren saber, pasamos horas hablando de cómo es Paraguay, entonces ¿Pero hacíamos conocen Paraguay? chistes. ¿Oyeron hablar de Paraguay Sí, o conocen a través de vos? Vos sabés que Paraguay conocen a través del fútbol. Paraguay es... Ah, allá hay un club llamado Trabzon, un club deportivo en donde jugó Oscar Tacuara Cardoso. Y Tacuara Cardoso es un ídolo para ellos. Pero yo le dije, en Paraguay no es tan ídolo porque hay una crítica hacia el pobre, ¿verdad? Que hasta ahora no le perdonan un penal que falló contra España, creo, sí, ¿verdad? sí, entonces... Pero allá lo quieren muchísimo los turcos y se recuerdan muy bien del país. Gracias a él también, ¿verdad? mira vos. ¿Y las clases cómo son? ¿Son clases muy rígidas, muchas horas de estudio o son más bien flexibles? ¿Cómo son? Y las clases son, digamos, yo siempre de acuerdo a las materias que elijas, pero normalmente son como 6, 7 materias y son, digamos, cada día 2 o 3 horas de clase, con tareas, siempre, pero en la universidad uno tiene que leer mucho, especialmente en la carrera que yo estoy haciendo. Y bueno, yo creo que la complejidad es más en tratar de aprender la carrera en el idioma, porque el idioma es muy difícil. Me imagino. Entonces uno tiene que leer artículos en turco sobre diferentes temas y bueno, tiene que adecuarse a ese sistema, ¿verdad? A ver, y las clases también consisten en presentar proyectos, ideas, es interactiva. ¿Cómo son las clases Sí, en ese sentido? Solemos hacer exposiciones, por ejemplo, yo recuerdo que una profesora de la universidad hizo una exposición sobre Latinoamérica, la historia política de Latinoamérica, hablaban sobre Chile, hablaban sobre un montón de cosas, sobre Brasil, sobre varios países latinos. Sí, son bastante interactivas. Yo tengo un profesor de ciencias políticas muy bueno, joven el profesor, pero muy bueno. Nos solía hacer, por ejemplo, a nosotros en los exámenes, muy interesante, nos solía hacer que queríamos que nos creemos un parlamento nuevo y que escribamos, qué sé yo, lo que pensaban los filósofos. Muy interesante, una manera muy interesante, así es. ¿Notaste diferencia de nivel académico entre... Vamos a hablar sincero, a veces duele un poquito hacer comparaciones, ¿verdad? Porque así como estamos, le queremos a nuestro país, ¿verdad? Amamos Paraguay con sus luces y sus sombras, pero fuiste y encontraste una diferencia así, entre el nivel académico aquí y allá. Sí, podemos hablar de que allá tienen mucha inversión en infraestructura y también tienen más universidades, hay mucha más competencia. Y de hecho, cuando hay más competencia, va a haber más academia siempre. Por ejemplo, lo que yo puedo decir es que en Turquía realmente, en cuanto a infraestructura y en educación, están muy avanzados. Hay universidades muy importantes, como una universidad que se llama Koç, otra es la Universidad de Estambul, que es una de las más antiguas del mundo, que tiene como casi... creo que como 300, 400 años de antigüedad, muchos años de antigüedad. Y sí, lastimosamente ellos están en otro nivel que nosotros no estamos, ¿verdad? ¿Me permitís un cortecito y volvemos enseguida? Total. Pausa y regresamos enseguida conversando con Ramón Ayala, becario paraguayo estudiando en Turquía, de paso por Paraguay, y lo agarramos un ratito. Pausa y regresamos. Muy bien, Ramón Ayala, estudiante paraguayo en Turquía, Ciencias Políticas y Administración Pública. ¿De qué se trata? Y es una carrera básicamente que consiste todo lo que tiene que ver un poco con la parte política, teórica y académica de la historia política, de las ideologías políticas, empezando de los filósofos y bueno, hasta nuestros tiempos. Y también digamos, en ciencias políticas se dan todas las herramientas para cómo uno entender la política en sí, las ideologías y una base general de todo lo que tiene que ver con eso. Y administración pública, como lo dice, es administrar lo público, las herramientas de cómo está conformado un Estado democrático, cómo está conformado un Estado socialista, un Estado capitalista. Entonces, básicamente, en la administración pública se da mucho de eso y las herramientas, cómo se componen las instituciones, de qué es la función del funcionario público y entre otras cosas, ¿verdad? Básicamente eso es en general. Y cuando lees tanto allá sobre eso y te fijas en la realidad paraguaya, por ejemplo,
te das cuenta que aquí los administradores públicos no han tenido la formación necesaria como para cumplir todos esos principios filosóficos y científicos de lo que es administrar la cosa pública. ¿Es así? Totalmente. Es una realidad que tenemos en Paraguay. Lastimosamente, yo siempre digo, en Paraguay no tenemos todavía estadistas, o no tenemos gente que realmente dice, bueno, yo quiero entrar, servirle a mi país y luego irme a mi casa tranquilo. Y eso se ve en la práctica, porque vemos gente que por más de que tenga muy buen discurso, por más de que tenga, esté luchando contra cierto grupo, está en el poder durante muchos periodos. Por ejemplo, en el caso de los senadores y diputados. Hablamos de los partidos tradicionales y de los movimientos que se formaban por el camino también. Entonces vemos que hay un error en la política, porque en una política democrática es donde se cambian los poderes y existe una biodiversidad de poderes en donde la idea es ir mejorando y tener obviamente una mayor calidad en el país, y que ese cambio y ese sistema democrático ayude a que el país crezca. Pero lastimosamente en Paraguay no es así. Tenemos un país que tiene que avanzar muchísimo en educación, en salud, en transporte público, que es un tema que yo creo que Argentina, Brasil, que están muy cerca de nosotros, están muy avanzados, y no puede ser que un país como Paraguay, con 7 millones de habitantes, según las estadísticas, no pueda cambiar, por ejemplo. Claro, estás tocando ejemplos que visibilizan mucho nuestras falencias, ¿no? Hablabas del tema del transporte público, que es un síntoma visible, ¿no?, de cómo administramos mal la cosa pública. Cuando vas a un país como Turquía y ves la diferencia, bueno, ahí empezás a hacer comparaciones y te das cuenta del camino que todavía tenemos por recorrer, ¿no? De hecho que sí, así mismo, en Paraguay lastimosamente tenemos muchísimo camino que recorrer en infraestructura. Tenemos una deuda muy grande en infraestructura. Tenemos que mejorar mucho la infraestructura de la educación, la infraestructura del transporte público. Y no solo eso también, sino que también el contenido, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes hoy en Paraguay que tratan de salir adelante, que buscan oportunidades. Y aunque ya hay oportunidades, faltan más. Y no contamos con algo principal, que yo creo que los políticos, no importa de qué partido sean, deberían de haber ya puesto en una agenda principal, es tener una educación de calidad y que sea gratuita. Porque en Paraguay se habla mucho de una educación de calidad y gratuita, pero en realidad calidad está muy lejos, y de ser gratuita también estamos muy lejos, porque hay estudiantes que tienen que gastar muchísimo dinero, o hay gente que porque quiere una pequeña mejor educación, un pequeño mejor cambio, inclusive comodidad nomás en el colegio, tiene que ir a un colegio privado, por ejemplo. Y eso son cosas que es una base muy importante. No, realmente, fíjate que estás tocando temas muy elementales que todavía son materias pendientes en Paraguay. Ahora, hablabas de oportunidades y que el paraguayo es capaz. Puede ir a competir con cualquier otro intelectual del mundo, no hay ningún impedimento. Pero hablemos de las oportunidades desde dos puntos de vista. Primero, la posibilidad de acceder a becas, por ejemplo, ¿verdad? Que está esa posibilidad. Ahora, uno va, aprende, adquiere experiencia. ¿Qué pasa con la oportunidad en el regreso, cuando tiene que aplicar en beneficio de nuestra sociedad esos conocimientos adquiridos? ¿Cómo estaríamos en ese sentido? Porque te va a tocar también a vos. Cuando termines esta carrera, yo estoy seguro que en tu corazón querés venir acá y aplicar lo que aprendiste para beneficio de este país. Pero ¿cómo ves esa situación, Ramón? Y es un punto muy importante. Y cuaraitepe, como se dice en guaraní, ¿verdad? Sí, es una realidad. Hay mucha gente compitiendo, gente muy competente. Pero lastimosamente en Paraguay hay gente que fue al extranjero a formarse y viene acá y está trabajando como secretario, como secretaria, no denigrando el puesto ni nada, pero porque no está encontrando un lugar en donde pueda explotar su capacidad para lo que fue a estudiar. Entonces, lastimosamente en Paraguay no existe una política, o si existe no funciona, porque hay gente que dice que sí existe, no funciona para la reinserción de jóvenes que salen a estudiar afuera. Y tenemos una deuda muy grande, o sea, y ahí uno dice, pero es porque no hay espacio, porque no estamos avanzados. Sí hay los espacios, pero esos espacios no son abiertos para la gente que está capacitada. O sea, tenemos un montón de ministerios que necesitan gente capacitada y puede tener mano de obra capacitada, pero no apuesta a ese joven porque tal vez no tiene los contactos, o porque tal vez ese joven piensa diferente, o porque tal vez ese joven le va a cuestionar. Y yo siempre digo, el mayor error de nuestros gobernantes o de los políticos en Paraguay es buscar gente que les aplauda todo el tiempo, pero eso no les va a hacer cambiar el país, y no les va a hacer mejores políticos, y no les va a hacer gente más exitosa.
Lo que le va a hacer más exitoso es apostar a gente capacitada y académica que trabaje con ellos por el bien del país, y cuando esta gente capacitada le tenga que decir, mira, Raulito o fulanito, está mal lo que estás haciendo, yo te lo digo desde acá abajo, entonces ahí es donde vale el cambio. Ahí es donde podemos decir, mira, cuando el político acepte eso y en vez de reprimir eso, abra esa puerta y diga, vamos, cierto, tenés razón, vamos a cambiar. A veces yo pienso, y no sé si me dirás que soy pesimista, yo creo que esta clase política, la de ahora, la que está conduciendo al país y la que quiere acceder para conducir dentro de poco en el próximo periodo, ya no va a cambiar. Me parece que son otras las generaciones que tendrán que venir, capaz que yo ya ni vea esos cambios, pero yo lo estoy viendo así. Ahora vos, que estás preparándote en el exterior y que tenés una visión mucho más científica que la mía, ¿cómo ves eso? Y yo veo básicamente lo siguiente. Sí, es muy poco lo que pueda lograr esta clase política porque ya está hace años trabajando así y no creo que cambien. Pero también yo le doy su pico de esperanza porque Paraguay en los últimos años sufrió como unos cambios muy increíbles. O sea, la juventud se despertó. O sea, antes en los barrios los jóvenes no hablaban no hablaban tanto de política, bien dicho, pero un joven ahora habla más de política que antes. Y dice, qué sé yo, ya dice, tal político es súper corrupto, yo no le voy a votar, vamos a ver, yo ya no quiero votar por el color. Por ejemplo, yo escucho mucho eso de amigos, de conocidos, de gente que no son de mi círculo también, que dicen, yo ya no voy a votar por el color, ya me voy a votar por alguien, por una persona. Entonces hay un cambio y también los nuevos actores políticos que se están moviendo, ahora metiendo dentro de la política, están haciendo que se mueva todo ese sistema tan tradicional y que Paraguay se vea obligado a cambiar. Porque tanto el sistema interno que tenemos en Paraguay y el sistema externo, como digamos lo de las embajadas que están exigiendo cosas para Paraguay, que están pidiendo a voces, o sea, y también la prensa que cumple un papel muy importante, hace que el sistema se tenga que mover y tenga que decir, mira, hay que hacer cambios. Entonces, tanto en Paraguay, tanto la política y otros sectores están viendo que tienen que hacer cambios, y yo creo que eso también es como un inicio ahora. Sí, va a tardar un poco, 10, 15, 20 años para que exista, digamos, puedan ver resultados así a gran escala, pero yo creo que están habiendo cambios porque muchos de los políticos se dan cuenta también que ya no pueden seguir en esa vieja política, y es la presión ciudadana la que hace eso también, porque ahora hasta el campesino no lo voy a ir más de fuera. Antes uno iba y le convencía al campesino, pero ahora ya no le convence ni al campesino. Entonces hay un cambio medio que no quiere cambiar, pero que hay un imán que está estirando a ese cambio. Lo que me preocupa, hablabas de gente joven que ingresa para transformar la política y me parece perfecto, pero ¿qué pasa cuando son absorbidos por sistemas tradicionales? O sea, partidos políticos grandes con estructuras muy tradicionales. ¿Qué pasa con ese joven que entró aparentemente con una idea de cambiar, pero después se da cuenta de que acomodarse a la estructura de ese partido le va a dar más chance inclusive de acceder al poder? ¿Pensás que está sucediendo eso? ¿Y cómo hacer para evitar eso? Yo creo que muy importante son los principios, ¿verdad? O sea, uno tiene que entender de dónde viene y a dónde va. Hay gente joven que se mete en la política, pero tenemos que tener en cuenta que esta gente joven que se mete en la política, hay un grupo muy importante que es de mamá que era muy político de un partido, de papá que era muy político de un partido, o que era luego de una familia, digamos, con buenos recursos, muy metido con la política, y que le lanzaron al niño que es nuevo y que le gusta la política a que trabaje con políticos, y porque es joven es un poco más popular y más buena onda, pero eso no significa que va a ser un buen político en el futuro. De hecho, que yo creo que el buen político tiene que tener principios y eso tiene que ver en la práctica. O sea, yo siempre digo, si vos querés tener un buen político en tu país, tenés que ver qué hizo antes de ser político. No después de ser político. Muy interesante. Me queda 1 minuto y medio. Sí. Habitualmente nosotros hacemos una reflexión final en el programa que suele estar a mi cargo, pero hoy quisiera que esté a cargo tuyo. 1 minuto y medio para dirigirte al televidente, al joven que quiere salir adelante, cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que prepararse, en el idioma que quieras que no sea turco. Bueno, perfecto. Genial. Yo les quiero decir a todos los jóvenes que están viendo este programa, y agradecerle el espacio a ellos también por darme, ¿verdad? Es que no pierdan la esperanza y no crean que no van a poder. Tienen que creer que van a poder. Todo se puede superar. Yo siempre llevo conmigo una frase día a día, es que si hoy no, tal vez mañana. Porque nosotros podemos conocer hoy, pero el día de mañana no.
Y depende de nosotros que cambiemos este país. Depende de los jóvenes y de la gente adulta, porque la gente adulta también está hoy viviendo. Entonces yo creo que depende de todo, no importa qué religión, raza, qué comamos, qué no nos guste, qué partido. Todos tenemos que empezar por una bandera tricolor y no más por un color, por un grupo, por una ideología, porque los cambios no vienen separados, sino que juntos. Mi admiración para vos, Ramón. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Ramón Ayala, Ramón, dije bien el nombre, ¿no? Sí, no me equivoqué. Ayala, Ramón sí. Ayala, porque a veces la edad también ya me hace olvidar algunas cosas. Gracias por venir a él. Está regresando a Turquía, creo que la semana que viene. Mucho éxito. Hasta la próxima en La Esencia.